Fue detenido Antonio Ceguera Cervantes, apodado el Tony Montana. Es el hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Mire usted, el hermano del Mencho fue detenido en Jalisco. Además de responder a órdenes directas de su hermano, era el responsable de la cooptación de autoridades, de la compra de armamento, de lavado de dinero y de buena parte de la logística del grupo criminal. Esta es la historia. Es Antonio Ceguera Cervantes, identificado como operador logístico y financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Trabajos de inteligencia militar permitieron ubicarlo en un fraccionamiento residencial en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Desde este lugar coordinaba sus operaciones delictivas. Antonio, conocido como Tony Montana, es hermano de Nemesio Ceguera Cervantes El Mencho, líder del grupo criminal. Las investigaciones indican que se manejaba con un bajo perfil ante la sociedad. Aparentaba ser un empleado de oficina. Sin embargo, es uno de los principales operadores del cártel Jalisco. Entre sus funciones se encargaba de la cooptación de autoridades de los 3 órdenes de gobierno para obtener información y que no fueran capturados líderes importantes de esa organización y que intervinieran en sus actividades delictivas. Además, compraba armamento y equipo táctico para el cártel, así como los vehículos blindados, los llamados monstruos. Fuerzas federales identifican a Tony Montana como uno de los principales generadores de violencia en el área, ya que coordinaba y ordenaba ejecuciones, secuestros, torturas y la muerte de integrantes de grupos rivales. En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República indicaron que al momento de su captura le fueron aseguradas armas, droga, cargadores y 2 vehículos. Este criminal tiene una larga trayectoria delictiva, con detenciones tanto por autoridades del Gobierno de México como por el de Estados Unidos. En 2001 cumplió una condena en Mississippi por daño a propiedad ajena. El 18 de julio de 2008, según registros de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, estuvo recluido en una prisión norteamericana. El 3 de diciembre de 2015 fue detenido por el ejército mexicano en flagrancia delictiva por robo calificado, pero fue liberado el 7 de diciembre de 2016 por falta de pruebas. Ya en la calle se reintegró a las operaciones logísticas y financieras para proveer al cártel Jalisco de armas y productos químicos para la fabricación de drogas sintéticas. En octubre de 2016 fue integrado a la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su participación en el blanqueo de capitales y narcotráfico internacional en beneficio del cártel Jalisco Nueva Generación. Antonio Ceguera Cervantes tiene 64 años y, según datos de autoridades estadounidenses, también utiliza el nombre de Joel Mora Garibay. La captura del hermano del Mencho se da una semana de la desaparición del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, quien, de acuerdo con autoridades federales, fue plagiado en Jalisco por una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, encabezada por Juan Carlos Pizano Ornelas, alias el CR, jefe de plaza de Tapalpa, San Gabriel y Zapotitlán de Vadillo. En un acto por demás cobarde, fue objeto de la violencia de un grupo de delincuentes del cártel Jalisco Nueva Generación, encabezados por el jefe regional de Tapalpa, Jalisco, que responde al alias de CR y cuya identidad, lugares que frecuenta y era de influencia conocida. Autoridades indican que con la detención de Antonio Ceguera se desestabiliza y afecta de forma directa la operación del cártel Jalisco. De acuerdo con informes de la Comisión Nacional de Seguridad, los hermanos de Rubén Oseguera son Juan, Miguel, Antonio, Marín y Abraham Oseguera Cervantes, todos oriundos de Aguililla, Michoacán, algunos radicados en California. Registros de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos señalan que en 1994 Abraham fue detenido en California por tráfico de heroína y tras cumplir su condena regresó a México. En 2013 fue acusado de homicidio en Michoacán, pero su caso prescribió y el expediente fue desechado. Marín tiene registros ante la Corte de California y Juan fue acusado por despojo de un inmueble en Michoacán. En el juicio se dictaminó a su favor, lo que generó que el expediente fuera desechado por el juez. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, la detención de este personaje apodado Tony Montana, como aquel de aquella famosa película Scarface, recordará usted, personaje que hacía Al Pacino. Bueno, la detención de Tony Montana, de Antonio Ceguera, el hermano del Mencho, es muy importante por todas estas razones que aquí le dábamos, pero sobre todo porque la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, lo hemos platicado muchas veces, gira en torno a la familia.
por lo menos en los mandos principales. Y esa estructura principal ha sido muy golpeada. Mire usted, esta es la familia directa del Mencho. Nemesio Ceguera está en libertad, se asegura que está con una delicada enfermedad renal, eso es lo que se dice. Rosalinda está detenida, Rubén Oseguera, su hijo mayor, está en Estados Unidos detenido, Jessica Joana está detenida, Julio Alberto Castillo está en libertad, es uno de los principales operadores, es el esposo de Jessica Joana. Laisha fue detenida y ahora está en libertad provisional. Cristian Fernando Gutiérrez es su esposo, que también es otro de los operadores importantes, y Carlos Valencia es hijo de Rosalinda y es el R3, uno de los principales jefes, uno de los que aspira a suceder al Mencho. La estructura familiar, esta central, ha sido muy golpeada. También ha sido muy golpeada otra estructura que es muy importante o era muy importante en el cártel Jalisco Nueva Generación, la de los Queenies, la familia, los hermanos de Rosalinda Valencia, que son muchos hermanos, una familia muy grande, muy amplia, pero que también están detenidos la mayoría. Abigail González está detenido, Elvis González está detenido, fue liberado, pero ya no está operando, según lo que se dice. Arnulfo fue detenido. Hay muchos de ellos que han sido detenidos, quedan poco de los Queenies realmente trabajando. Es una familia de 18 hermanos. ¿Qué es lo que pasa con el cártel Jalisco Nueva Generación? Que, como le decíamos, es una organización criminal que gira en torno a este núcleo familiar que ha sido muy golpeado. Usted dirá, y lo ha visto, tienen presencia en cerca de 23 estados, pero lo que sucede es que crecen como franquicia, como también hacían los Zetas, crecen como franquicias, cooptan grupos locales, le dan el nombre de Cártel Jalisco Nueva Generación y a partir de ahí siguen operando. Pero el núcleo central del cártel Jalisco ha tenido, al tener estos golpes en la familia, duros golpes que prácticamente han desarticulado ese núcleo familiar. La caída de Antonio, del hermano del Mencho, el día de hoy, fortalece esa tendencia de ir desarticulando el núcleo familiar, el núcleo central del cártel Jalisco, Viviana. Bueno, y vamos a otro tema. Ayer fueron asesinados y abandonados los restos de 6 personas en un estacionamiento en el centro comercial en Tijuana. Fueron 6 hombres que tenían credenciales de policía judicial. Vea usted la historia. Es el estacionamiento de la Plaza del Conquistador, ubicada en el Boulevard Agua Caliente en Tijuana, Baja California. 6 cuerpos fueron encontrados en ese lugar, 5 hombres y una mujer, todos con signos de tortura. Estaban dentro de una camioneta blanca con placas de California y que contaba con reporte de robo desde el 24 de septiembre de 2022. Las víctimas aún no han sido identificadas. Tenían entre 35 y 40 años, pero se presume que son agentes de la Fiscalía General de la República. Tijuana es una zona disputada por el trasiego de droga a Estados Unidos entre los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y los rusos, aliados de Ismael El Mayo Zambada. Durante este fin de semana, Tijuana sumó 23 homicidios dolosos, con lo que la cifra de asesinatos suma 1,978, incluidos los 6 cuerpos abandonados, por los que podría cerrar el año con 2,000 muertes violentas. Esta violencia se ve impulsada por el incremento del tráfico y consumo de fentanilo. La ciudad fronteriza es un punto importante para enviar la droga a Estados Unidos, mientras decenas de personas adictas permanecen en las calles. De acuerdo con los reportes, a partir de 2020, el fentanilo desplazó a las otras drogas duras como la cocaína y la heroína. En las últimas semanas se han cometido distintos ataques armados, entre ellos el asesinato de un joven frente a un estadio, el mismo lugar donde meses antes fueron abandonados restos humanos dentro de una mochila. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. El gobierno
gobierno de Perú declaró persona non grata al embajador mexicano, a Pablo Monroy Conesa. Le dio 72 horas para que abandone el país. El embajador mexicano en Perú tiene que dejar Perú en menos de 72 horas. A raíz de esto, la Cancillería de México señaló que, bueno, la Cancillería de Perú señaló que estas decisiones se tomaron por la injerencia en asuntos internacionales y violatorios al principio de no intervención que tuvo México. Recordemos que México ha externado su apoyo al presidente destituido Pedro Castillo y a su familia, quien incluso estaban en la sede diplomática debido a que ya contaba la familia del expresidente con asilo político en nuestro país. La Cancillería mexicana ha reaccionado. Marcelo Ebrard calificó de infundada y reprobable la decisión de Perú y ha instruido al diplomático Monroy regresar a México cuanto antes, esto con el fin de resguardar su seguridad e integridad física. La sede de México en Perú quedará a cargo de la primera secretaria Carla Tatiana Ornelas Loera. Ella es la actual jefa de la Cancillería de la misión. Ahí está la situación, ahí en Perú se ha deteriorado muchísimo. Hay que decirlo, México ha intervenido mucho en Perú, no por la solicitud de asilo del presidente Castillo o de la familia del presidente Castillo, que México tiene una larguísima tradición de asilo político, en muchos casos, pero sobre todo desde la Guerra Civil Española hasta el día de hoy, y eso es una de las mejores tradiciones de la política internacional mexicana. Ha intervenido en defensa de Castillo, ahí fueron en alguna ocasión Marcelo Ebrard, fue el secretario Rogelio Ramírez de la O, fue enviado alguna ocasión, si no me equivoco, Gabriel García, hasta para ver los planes estos de apoyo. Ha habido mucha intervención. También se ha declarado esta caída de Pedro Castillo, que para Perú está provocada por hechos de corrupción. Siguen funcionando en Perú, sigue funcionando el Congreso, sigue funcionando el Poder Judicial. La caída no tuvo el respaldo de todas las fuerzas políticas, incluyendo el ejército, incluyendo la policía. El propio Pedro Castillo fue detenido por su guardia personal cuando fue entregado y ahora tiene un periodo de 18 meses en que está en prisión preventiva por estos casos, estas acusaciones de corrupción en su contra. Pero también expulsar al embajador, darle 72 horas, es una medida quizás, como dice, no sé si infundada, pero sí excesiva, como dice el canciller Marcelo Ebrard. Lo cierto es que la relación de México y Perú se ha deteriorado enormemente y vemos que es una relación distinta que la que han tenido con las nuevas autoridades peruanas otros países, como por ejemplo Brasil, o por lo menos el nuevo presidente, asume el 1 de enero el presidente Lula da Silva. Habrá que ver cómo evoluciona, porque esto va a marcar en buena medida la relación de México con otros países, sobre todo, Viviana, de Sudamérica. Sin duda. Bueno, y vamos a otro país. Allá, según el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el peso colombiano se ha devaluado porque ya no llegan a ese país narcodólares, que ahora ese dinero se queda en gran medida en México. Una visión muy peculiar sobre la economía del mandatario colombiano y sobre todo cuando lleva tan poco tiempo y una economía en Colombia que se ha devaluado radicalmente desde que está él al cargo. La devaluación del peso colombiano de 2020 a 2022 tiene una explicación, al menos para el presidente Gustavo Petro. ¿Y de dónde venían los dólares que entraban a Colombia? ¿De los del petróleo? Sí. ¿De los del carbón? Sí. Pero también eran los de la cocaína. Y es que los dólares de la cocaína ya no están entrando en Colombia. Se quedan en el camino. Se quedan en Wall Street, New York y en México. El mandatario asegura que los dólares de la cocaína se quedan con los nuevos dueños del negocio internacional de narcotráfico. Cambiaron los dueños del narcotráfico porque no son colombianos, porque son multinacionales. Ahora que hablaban de esa palabra, que son ya organismos absolutamente poderosos ante los cuales
un Pablo Escobar palidecería. El mensaje del presidente se da en el marco de las declaraciones en las que adelantó que permitirá que siga el cultivo de coca hasta que el campesino obtenga buenos resultados de un plantío sustituto. Palabras que molestaron al gobierno de Estados Unidos. En noviembre de 2019, agentes de la Policía Antinarcóticos y la DEA boicotearon una cumbre clandestina entre emisarios del cártel Jalisco Nueva Generación y narcos colombianos para definir nuevas rutas del envío de cocaína hacia Estados Unidos. De acuerdo con informes de inteligencia, uno de los principales responsables de la expansión global del cártel fue Abigail González Valencia, el Queenie, líder de los Queenies y cuñado del Mencho. Sin embargo, la relación entre los cárteles mexicanos y colombianos data desde la década de los 80, cuando los cárteles de Cali y Medellín establecieron nexos con capos mexicanos. Con los años, los cárteles como el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa tomaron gran fuerza en el crimen transnacional, lo que les permitió desarrollar sus actividades ilícitas en conexión con otros países. Uno de los componentes que marcó la llegada de los cárteles mexicanos al país fue la firma en 2016 del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Esto dejó un vacío de poder que fue ocupado por otras estructuras criminales, como el Clan del Golfo, el ELN y los Caparros, a los que se sumaron en 2018 las disidencias de las FARC. Una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación identificó la relación entre el cártel de Sinaloa y el Clan del Golfo para establecer una cadena de producción y comercialización de la cocaína. De acuerdo con los trabajos de inteligencia en Colombia, el cártel de Sinaloa es el gran operador de la primera ruta que se conoce como el Arco del Pacífico, mientras que el Jalisco Nueva Generación domina la segunda, llamada el Arco del Caribe. A principios de este año se identificó que los cárteles mexicanos están enviando armas de alto poder a Colombia para pagar los cargamentos de cocaína. Un comercio que, según las autoridades del país sudamericano, está alimentando la lucha mortal entre grupos rivales locales por el control del narcotráfico y de sus rutas. Bueno, lo que dice el presidente Petro es una barbaridad, como muchas cosas que dice el presidente Petro, pero mire, el dato es muy duro. ¿Dónde se produce hoja de coca, del que sale la cocaína? Solamente en 4 países. En Colombia, en Ecuador, en Perú y en Bolivia. En ningún otro lugar del mundo se puede producir coca, hoja de coca de donde se produce la cocaína. Sigue habiendo poderosísimos cárteles colombianos que claro que están relacionados con los mexicanos, desde los años 80 hasta ahora, con diferentes tipos de relación, con diferentes tipos de financiamiento. Pero eso de decir que la moneda colombiana se devalúa porque ya no llega el dinero de la coca que se queda en México, es una muy mala justificación política, que lo que quiere explicar es lo otro que dice Petro, que no va a seguir combatiendo los plantíos de coca en su país. Ahí está. Muchas veces dicen otras cosas. ¿Cómo es posible que el presidente Petro diga que ya no hay dinero colombiano y de un día para otro ya no existen los narcotraficantes colombianos? Vamos a otro tema. Harvey Weinstein, el famoso productor de Hollywood, cuyas denuncias por abuso sexual detonaron el movimiento Me Too, fue encontrado culpable de un caso de violación y 2 de abuso sexual por una corte en Los Ángeles. Hay que recordar que Harvey ya cumplía una condena de 23 años dictados por una corte de Nueva York por delitos bastante similares. Today, justice was won in the case of People versus Harvey Weinstein. Harvey Weinstein fue declarado culpable de violación en un juicio en Los Ángeles, California. La segunda condena para quien era considerado el rey de Hollywood, pero que terminó convirtiéndose en el rostro de las acusaciones de abuso sexual desde hace 5 años, el Me Too. Pese a la condena, un juez lo absolvió de los cargos relacionados con una segunda presunta víctima. El jurado no pudo llegar a un veredicto sobre 2 acusaciones, incluida la violación contra Jennifer Sibyl Newsom, la esposa del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, quien fue conocida en el juicio como Jane Doe 4. Durante 5 semanas de testimonios en el Tribunal Superior de California, las víctimas dijeron que Weinstein las atrajo a lo que creían que eran reuniones de negocios. Sin embargo, el productor de cine
Weinstein en todo momento dijo que todos sus encuentros sexuales fueron consentidos y se declaró inocente. Los abogados defensores argumentaron que las mujeres tuvieron relaciones sexuales voluntariamente con Weinstein porque creían que las ayudaría en sus carreras. Parte de lo que dijeron era una cultura generalizada de sofá de casting en la industria cinematográfica, y en 2 de los casos dijeron que el contacto sexual fue inventado. Weinstein, de 70 años, ya cumple una sentencia de prisión de 23 años luego de ser declarado culpable de conducta sexual inapropiada en Nueva York. In the New York criminal case, Mr. Weinstein was convicted of criminal sexual assault of my client, Mimi Haley. And based on that conviction, he was sentenced to 20 years in New York State Prison. He was also sentenced to 3 years after he was convicted of third-degree rape against another victim whom I did not represent in that case. Y en Los Ángeles enfrentó 7 cargos de violación y agresión sexual por parte de 4 mujeres, acusado de encuentros sexuales entre 2004 y 2013. El movimiento Me Too tomó fuerza a partir de la denuncia de la actriz estadounidense Alyssa Milano contra Weinstein, y desde entonces las actrices comenzaron a compartir sus experiencias de violencia sexual en redes sociales bajo la etiqueta Yo También. El primer día este hashtag se utilizó 200,000 veces en Twitter, y al día siguiente, más de 500,000 de veces. Me Too fue tendencia en más de 85 países y tuvo ramificaciones en muchos otros idiomas. Y de los platos de Hollywood, las denuncias de acoso sexual llegaron a otros ámbitos laborales, pues no solo en la actuación o modelaje sucedía esta violencia contra las mujeres. También lo había en oficinas de corporativos, en hospitales, universidades, despachos, y millones de mujeres decidieron no quedarse calladas. 5 años después del Me Too, Harvey Weinstein suma condenas de cárcel, y otros famosos también recibieron sentencias por abuso sexual y violación, como el actor estadounidense Bill Cosby y el artista franco-sueco Jean-Claude Arnault. Mire usted, puede ser que haya habido abusos, excesos en el tema de Me Too, pero lo cierto es que el movimiento Me Too cambió las relaciones entre los hombres y las mujeres y puso al descubierto una cultura de violencia contra las mujeres, de abuso contra las mujeres, que muchos sabían que estaba ahí, pero que no era exhibida públicamente. Y lo que ha sido una locura, una verdadera locura hoy en Buenos Aires, ha sido la recepción de la selección argentina que ganó la última Copa del Mundo de fútbol. Se juntaron más de 5 millones de personas en una ciudad que, entre la ciudad y lo que se llama el Gran Buenos Aires, tiene 16 millones de habitantes. O sea, casi 1 de cada 3, 4 habitantes de la ciudad fue a esa recepción. Mientras tanto, continúa imparable la inflación, se suman los procesos penales contra la vicepresidenta Cristina Fernández, no termina de quedar claro el fallido atentado que la propia exmandataria enfrenta, que además está peleada con el presidente Alberto Fernández. La selección no fue a la recepción a la Casa de Gobierno que planteaba el propio Alberto Fernández, pero pareciera que ese campeonato y el fútbol todo lo une a pesar de la crisis económica, política y social que vive el país. Vea usted estas imágenes. La albiceleste llegó a Buenos Aires con la Copa del Mundo en manos del máximo jugador Lionel Messi y compañía. Argentina baila y canta, le grita al mundo que es campeón. El obelisco en la avenida 9 de Julio fue el epicentro de los festejos. Más de 5 millones de argentinos se dieron cita, el equivalente al 10% de la población total. Debido a la multitud, la selección tuvo que terminar su caravana de celebración con un sobrevuelo en helicópteros. Había hinchas de otras ciudades, tan lejanas como Bariloche o cercanas como Rosario. El 20 de diciembre fue decretado feriado nacional para facilitar la fiesta multitudinaria, en un día soleado del inicio del verano austral. Las fiestas por los títulos en Argentina 78, en plena dictadura, y México 86 fueron enormes, pero lo logrado en esta ocasión amenaza con ser la mayor de las celebraciones. Argentina es el 8º país más grande del mundo. En 2021 su pobreza llegó al 37.3% y se estima que el próximo año alcanzará al 50% de la población.
Su inflación llega al 92.4% solo después de Venezuela. Y la crisis no solo es económica. Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina. Serán en 2023, con una vicepresidenta sentenciada a 6 años de cárcel por corrupción. Y tiene más procesos legales. Pero hoy, Argentina hizo a un lado esas crisis. Y del orgullo y la fiesta pasaron a los actos vandálicos. Jóvenes forzaron la puerta e ingresaron al obelisco. 2 de ellos escalaron a la cima y ondearon sus banderas a casi 70 metros de altura. Uno de ellos cayó y murió. Amigo, entramos al obelisco, entramos al obelisco, entramos al obelisco, entramos al obelisco. Cuestión, sí, Tapia, sí, Tapia. Estamos dentro del obelisco, papá, vamos dentro del obelisco, perro, dale. La policía reprimió con porras y balas de goma a la multitud que estaba fuera de control. Hubo enfrentamientos sin que aún la policía diera a conocer un balance de heridos y detenidos. También destruyeron semáforos y paradas de autobuses. En algunos barrios, bandas delincuenciales se enfrentaron a balazos en plena vía pública en medio de los festejos. Decenas de automovilistas fueron robados. Sí, tiene las 4 menos a querer matar, ¿verdad? También saquearon un cajero automático. Así es como terminó el mayor festejo deportivo. Bueno, el mayor festejo deportivo del que se tenga memoria, 5 millones de personas en medio de una crisis y con estas imágenes también de violencia al final que usted estaba viendo. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Leyendo la prensa de allá de Argentina, ni el gobierno federal, que es de un partido, ni el gobierno de la ciudad, que es de otro partido, ni el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que sería el equivalente del Estado de México, que es del mismo partido que el Ejecutivo Federal, pero están enfrentados, se quisieron poner de acuerdo para un esquema de seguridad. Entonces se juntaron 5 millones de personas sin ningún esquema de seguridad. Así terminan las cosas. Podrían haber terminado en tragedias aún mucho mayores. Pero ya nos vamos bien. Bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana. Tenemos un programa especial aquí en Todo Personal. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches. Mañana tenemos un programa realmente especial. Va a haber las entrañas del aeropuerto. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.